Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. El día de hoy vamos a hablar de permisos de estudio. Es cada vez más común que personas quieren venir a estudiar a Canadá. Sabemos que es una de las maneras más flexibles de migrar. De hecho, llega un momento en el esquema migratorio que cuando no hay un programa directo donde puedas entrar, la única manera que queda es por estudios. Anteriormente, sobre todo cuando los puntos de Express Entry no eran tan altos, era más fácil que el proceso migratorio se completara después del programa de estudios. Por ahí hemos venido hablando en otros podcasts también de la diferencia en programas. Pero hoy me quiero enfocar específicamente en la parte de los trámites de los permisos de estudio, porque se ha vuelto tan popular, pero esto se ha convertido en un embudo. Y este embudo ha creado que la demanda haga que no todos puedan entrar y por lo tanto las negativas siguen aumentando. Si a esto le agregamos que hay ciertos países que tienen maneras de procesarse de una manera específica, como por ejemplo el SDS, donde recientemente Colombia, Perú, Brasil se agregaron a esta lista, deja entredicho cuáles son las expectativas que migración tiene. Entonces vamos a tocar un poquito de lo que es el SDS y vamos a tocar también cómo puedo aterrizar esos conceptos legales que ahora migración busca en una solicitud tradicional y también qué pasa cuando niegan. Porque las negativas son comunes, no quiere decir que porque te nieguen no vayas a aplicar, pero he visto cada vez que también la gente abusa el sistema con las notas de ATIP, con el GCMS y eventualmente les haré todo el análisis legal de por qué estas notas no siempre es recomendable pedirlas, las haré en otro podcast más adelante, pero hoy voy a tocarlo ligeramente para ir a hacerlo en una introducción y eso qué beneficio tendría o qué punto perjudicial pudiera llegar a tener si es que llegáramos a una negativa, ¿ok? Primero obviamente es prevenirla. Eso es lo que queremos. Entonces, en este permiso de estudio, cuando un solicitante va a hacer su trámite, debe de cubrir varios requisitos legales que ya vienen establecidos en el Código de Migración. Y entre estos requisitos debe de cubrir también su admisibilidad financiera, médica y criminal. En la admisibilidad financiera, que es una de las causas principales de negativa, mucha gente todavía se refiere a la página de migración donde dice que se requieren $10,000 o ahora con el SDS que se requiere el certificado de inversión garantizada de $10,000, de alguna manera erróneamente reiteran que se requieren $10,000 y no es así, no son $10,000, por favor no cometan el error. ¿Qué quiero decir con esto? El valor del dinero ha cambiado a través del tiempo. La página de migración no se actualiza constantemente. Si bien es cierto que $10,000 es un monto considerable, pues el dinero no crece en los árboles y no es como que todo el mundo tiene $10,000 debajo del colchón, no es un monto que ya estando en Canadá pueda ser factible. A veces incluso ni el programa de estudios cuesta eso. Entonces, la fórmula que ustedes deben de seguir es el primer año de colegiatura, el primer año de estadía multiplicado por el número de miembros y demostrar de dónde va a salir el resto, sobre todo si el programa es de 2 años. ¿De dónde va a salir el resto? Sea que tengo o un patrocinador, y ahorita voy a hablar de esto, porque entonces me dicen, ¿y si mi tío, mi padrino, mi vecino me presta sus estados de cuenta, son válidos? No necesariamente, también depende del perfil del candidato. O va a salir tal vez porque tengo un inmueble en renta, o tengo un negocio que se queda activo cuando yo vengo a Canadá y este negocio produce dinero y entonces ese dinero me lo van a poder enviar y eso se determina a través de los estados bancarios, de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, también, o a lo mejor hay alguna por ahí, alguna inversión, algún tipo de fideicomiso o alguna inversión que puede ir dando dinero a través del tiempo y la estadía en Canadá. Entonces los $10,000 es un mito, por favor no se dejen engañar con eso. Sé que la página de migración lo dice y eso genera mucho revuelo, pero una de las razones principales de una negativa son los fondos. Entonces, si no hay una estrategia financiera bien planeada de acuerdo a los miembros de la familia, a la ciudad donde van, a la edad que tiene el solicitante, porque dependiendo de la edad también pueden ser ciertas necesidades y sobre todo, por ejemplo, si es una familia, papá, mamá, 2 hijos, y es un tío el que les va a prestar los estados de cuenta, va a ser poco creíble. Que un tío con una solvencia financiera media alta
con sus propios compromisos financieros, le brinde la oportunidad al sobrino de irse a Canadá con todo y la mujer y los hijos y demás. En todo caso, pues se va el tío, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, también el impacto cultural, dependiendo de dónde se haga la solicitud. Es importante determinar que la estrategia financiera debe de cumplir con los parámetros del Código de Migración y con los estándares jurisprudenciales de los montos y las fórmulas. Esa es la primera clave. Lo segundo, otro punto importante, el propósito de la visita como tal se puede clasificar de dos maneras. Por ejemplo, ¿viene toda la familia? Entonces el propósito de tu visita podría ser cuestionable. ¿Será que realmente te quieres quedar en Canadá después de que termines tus estudios? Nosotros sabemos que sí, pero eso no lo tiene que saber directamente Migración como tal, y no se trata de mentir, sino de cubrir los requisitos legales que se presenten al inicio. Es decir, ustedes como residentes temporales, porque el permiso de estudio brinda una residencia temporal, deben demostrar que tienen el interés y el arraigo para regresar a su país de origen y establecerse posterior a los estudios. Entonces, la parte del arraigo, si viene toda la familia, podría ser cuestionable. Tampoco significa que no pueda venir tu familia. Significa que tu estrategia tiene que ser peculiar de acuerdo a tus factores y a tus necesidades. Otro punto, el programa de estudio, que también es un factor cuestionable en el propósito de visita. El propósito de estudio como tal, por ejemplo, una muerte súbita, un dentista que quiere estudiar para higienista dental o para asistente dental, un abogado que quiere estudiar para legal o para asistente legal. Normalmente esas son muertes súbitas. Es raro el trámite que se aprueba en ese esquema. ¿Por qué? Porque esas son carreras muy peculiares que harías solamente si te estableces aquí. Pero si tú eres dentista, ¿para qué te sirve estudiar higienista dental si además eso tú ya lo sabes hacer y en tu país no lo necesitas? Entonces, el propósito de viaje como tal se va a cuestionar. Mientras más ajeno esté a la rama de estudio y al crecimiento orgánico profesional de tu carrera, más cuestionable va a ser tu trámite. Por ejemplo, si tú tienes maestría, doctorado y ahora quieres venir a hacer una carrera técnica, no es que no se pueda, es que tendrías que justificar y demostrarle al gobierno por qué vas a bajar de nivel y hacer un diploma. Y aquí, por favor, tengan cuidado. Muchas agencias de estudio, que las agencias de estudio no son abogados en lo absoluto y algunos ni siquiera consultores de migración, ofrecen diplomas como diplomados, que es lo que es un grado que se conoce mucho en Latinoamérica. Diploma y diplomado no es lo mismo. Puede que sí sea un diplomado si es un post-degree, que es el equivalente en Canadá, o si es solamente un diploma. Postsecundario sería una carrera técnica y el efecto migratorio y el efecto en tu currículum profesional es completamente distinto. Entonces, esta diferencia es muy importante tenerla clara para saber qué es lo que tú le estás diciendo a Canadá y en tu grado de preparación esa carrera técnica de qué te va a servir. Tampoco quiere decir que una persona que es ingeniero tenga que estudiar algo relativo a ingeniería. No, hay carreras más amplias, hay áreas de especialidad más amplias. La administración es una de ellas. Por eso la administración como estudios para personas internacionales es tan común, porque es muy amplia. Entonces, esa versatilidad le permite que puedas aterrizarla casi en cualquier industria. Ahora, si tú quieres ir a algo más específico simplemente y realmente estás haciendo un cambio de carrera, la cuestión es de presentar tu caso de una manera distinta. Entonces, ¿cómo? Justificando el por qué. Hace unos años tuve un caso de una persona que él había estudiado una ingeniería. Entonces, él quería entrar al área hotelera y era genuina su petición como tal. Esta persona en sus años de juventud y antes de su carrera había vivido en una zona turística de México y había trabajado en el área hotelera de manera informal y siempre estuvo por ahí en lo profundo de su ser que a él sí le gustaba la hotelería, pero pues por azares del destino se fue a ingeniería, hizo su carrera y obtuvo experiencia. Cuando llega el momento de que él va a migrar a Canadá, la hotelería también es un área muy común y muy extensa y él se consigue un programa económico y un programa de su agrado en hotelería. Entonces, aquí el punto era cómo justificar que de ingeniero se iba a ir a hotelería y que el crecimiento orgánico profesional se justificara porque además era una carrera técnica, sin que se viera tan obvio el tema del propósito de viaje. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue presentar documentos notariados
y demostramos que él en sus años de juventud había trabajado en el área de hotelería y había vivido en esa zona turística de México. Y eso fue prácticamente lo que salvó su trámite y se justificó el propósito de su viaje y el cambio repentino en la carrera. Entonces, si este es un cambio genuino, normalmente hay un motivo. A lo mejor tú dices, yo soy médico, pero quiero estudiar cocina y las galletas me quedan riquísimas y hago mi decoración y tengo mis fotos y tengo mi página y mi Instagram, tarara, cosas así. Puede ser, no lo sé, siempre puede haber una razón por la cual tú quieres cambiar una carrera. Si el cambio de carrera es genuino, además de querer migrar, normalmente tienes por ahí un detalle que es el que puede hacer la diferencia en tu trámite, en ese crecimiento orgánico, sin que te tengas que ir a estudiar algo que realmente no quieres. Entonces, tiene que ser justificable y está la carga de la prueba en ti de mostrar el propósito de viaje. A la hora de llenar los formatos y sobre todo con este embudo que existe, porque de verdad es mucha la demanda, son muchas las agencias de estudio vendiendo programas, se volvió muy muy popular, muchas agencias de estudio ofrecen incluso el trámite de migración gratuito, sin la preparación académica necesaria o las credenciales como tal, esa es otra historia. Sin embargo, el punto aquí es que simplemente llenan formatos, venden programas, se la juegan. Y si sale la comisión del programa, qué bueno, si no, no. Y ese tipo de cuestiones es lo que ustedes tienen que hacer para marcar su diferencia. Esto no es un tema de llenar formatos, ni si los formatos están bien llenados o mal llenados. Es un tema de estructura legal de su trámite y cumplir con los requisitos. A veces, incluso cumpliendo todos los requisitos, te niegan. Deberías de tener mucho cuidado de cubrirlos para que entonces determinaras si haces una revisión judicial o haces una reconsideración o si vuelves a solicitar, entonces sepas bajo qué factores, ¿ok? Aquí cuando hablo de volver a solicitar, porque desafortunadamente Canadá no le puede permitir la entrada a todos los migrantes que quieren venir a estudiar, de verdad hay mucha demanda, privilegiados aquellos que entraron en los años 2017-2018 todavía y que ahora están cumpliendo con ciertos parámetros para seguir su Post-Graduation Work Permit y su residencia, porque incluso familias con hijos lograron entrar. Ahorita ya cada vez es más difícil por ese embudo que existe, donde hay cada vez más filtros y el gobierno, aunque quiera, no le puede dar el paso a todos. Entonces tienes que sobresalir de ese sinnúmero de solicitudes por ahí que se encuentran en los escritorios de los oficiales. ¿Qué sucede? Les pongo un ejemplo. Una familia de 4 personas, otra vez, que son escenarios comunes normalmente, familias jóvenes con hijos, 5 o 6 años de edad, 7 años de edad, que quieren migrar, hijos pequeños. Estos hijos están en edad de primaria, quieren migrar a Canadá. Si estas personas tuvieran la solvencia y traen a sus hijos a estudiar, pagarían por cada uno de los niños, pagarían una cantidad considerable, vamos a decir $15,000 por cada niño por un año. Eso hace $30,000 por un año de primaria. Y hay gente que tiene a sus hijos estudiando aquí toda la primaria, toda la secundaria, la prepa, y ellos no piden nada. Los padres serían solamente acompañantes. Esos escenarios los tenemos. Tenemos clientes para los cuales año con año les renovamos los permisos de los niños. Y obviamente el gobierno está encantado porque los padres no piden nada. Simplemente acompañan a los niños y eso es perfecto. Es un escenario económico que cumple el objetivo de estudiantes internacionales que no exigen porque los niños están chiquitos, no van a trabajar, no van a utilizar recursos y van a pagar sus colegiaturas. Bueno, está el otro escenario, esta misma familia, digamos la mamá estudia en una escuela elegible, trabaja medio tiempo, el papá obtiene un permiso de trabajo abierto y los niños tienen escuela de manera gratuita. Entonces, el monto que van a pagar, vamos a decir, $15,000 por año, por la familia de 4. ¿Tú cuál quieres? Obvio, ¿no? Tú quieres venir con tu familia y pagar $15,000 por año en promedio en colegiatura y tener el beneficio para ti, para tu pareja y para tus hijos. Pero el gobierno quiere el otro. Y tú estás compitiendo con candidatos también de esa magnitud. Entonces no pueden entrar todos bajo el mismo esquema. Esos son factores. Por lo tanto, una familia, mientras más grande sea, la estrategia financiera tiene que ser más agresiva. Normalmente me preguntan, pero si puedo trabajar, ¿el gobierno puede considerar eso como solvencia? No, no puede. Primero, porque ni siquiera estás aprobado. Entonces sería especulación. Segundo, no se sabe qué tipo de empleo vas a encontrar, qué horarios vas a tener, si va a haber otra pandemia, cuánto te van a pagar, etc. Entonces, la solvencia financiera la tienen que tener cubierta con anticipación.
Y hay muchos detalles al respecto. Por ejemplo, si tú tienes estados de cuenta de 3 o 4 meses, con la solvencia no necesariamente te lo tienes que gastar, pero si lo tienes, tienes que considerar los tiempos, porque otro punto importante en la solicitud de permisos de trabajo son los tiempos. La ley dice que el trámite de permiso de estudios se tiene que hacer dentro de los 90 días anteriores a la fecha de inicio. Eso dice la ley. La práctica dice otra cosa y los estándares de práctica han ido variando. ¿A qué me refiero? Sobre todo con la pandemia, y ahí hay una contradicción con la página de internet del gobierno, porque la ley dice que el trámite se tiene que hacer dentro de los 90 días anteriores. Y hay dos premisas legales en eso. Uno es la cuestión de admisibilidad financiera y la otra es el hecho de que no puedes estar más de 90 días inactivo una vez que se emite tu permiso de estudio. Entonces te piden que estés en los 90 días. Por ejemplo, si tú vas a empezar la escuela el 1 de septiembre, tendrías que hacer tu trámite, tienes todo agosto, todo julio, lo tendrías que hacer a partir del 1 de junio para entrar en septiembre. Esa es la premisa legal. La práctica dice otra cosa y ahorita quiero ver y explicarles cómo funciona y lo que tienen que ir evaluando, porque entiendo que 3 meses puede ser muy apresurado, sobre todo con las últimas tendencias de que no hay biométricos o la cuestión de que la pandemia apenas se está relajando y ese tipo de cosas. Si la ley dice que se tiene que hacer 90 días, la contradicción principal que ha existido es que la página de migración dice que debes hacer la solicitud tan pronto tengas la carta de aceptación. Y hay escuelas que ya emiten la carta de aceptación incluso con 1 año de anticipación. Y entonces dirías, pues yo tengo mi carta de aceptación ya para septiembre de 2022. ¿Puedo hacer mi trámite? Yo no te lo recomiendo, no así. ¿Por qué? Porque es otro filtro que va a pasar en ese embudo donde tu trámite puede sufrir una repercusión por esto. Entiendo que no estamos en una posición de cumplir lo de los 90 días y la práctica se presta a que no tengas que hacerlo hasta junio, por ejemplo. Pero tú tienes que cumplir el factor de admisibilidad legal. Y este tiempo de los 90 días también tiene que ver porque si tú lo haces hoy, tu trámite, porque ya tienes tu carta de aceptación para septiembre de 2022, tú vas a presentar estados de cuenta de los últimos 4 meses, de hoy para atrás. Es decir, vas a presentar septiembre, vas a presentar agosto, julio y junio 2021. Esos estados de cuenta, en perspectiva, van a ser de más de 1 año de antigüedad a la fecha del inicio de tu curso. Por lo tanto, no hay certeza financiera y es una razón muy común de negativa y ni te das cuenta por qué. Y entonces dicen, cuando ya reciben las negativas, es que pedí las notas de ATIP o pedí el GCMS y entonces quiero ver primero, no le entienden nada, porque la mitad, 99% de las notas son códigos muy específicos del sistema que les aseguro que muy pocas personas entienden. Y sí, hay 2 o 3 párrafos en lenguaje coloquial con muy poquitas claves que es lo que más o menos entienden. No les sirve de nada. Esas no son las razones de una negativa y desde que popularmente se dieron a conocer que estas notas eran accesibles por una petición en internet, además de que saturaron el sistema, muchas veces han impactado la credibilidad en trámites futuros. ¿A qué me refiero? Esas notas no dicen nada relevante. Tú haces una solicitud, tú eres dentista, hiciste una solicitud para higienista dental y metiste $10,000, te negaron. ¿Por qué me negarían? Déjame, pido las notas de ATIP. No, es obvio, ¿por qué te negaron? O sea, no hay que ser muy inteligentes para saberlo. No las pidas, no saturas el sistema y no dañes tu credibilidad para el siguiente trámite, porque si tú crees que de ahí vas a sacar información, lo único que te van a decir es lo que es obvio. No tienes fondos y la carrera no hace sentido con tu práctica. Entonces, aunque muchas cartas que te manda migración son machotes o templates, sí, pero el fundamento legal es obvio. Si no tienes la solvencia financiera y entraste con $10,000, $20,000, es obvio que te van a negar, no tienes que saber y así no se marca la negativa. Cuando hay razones escritas y detalladas de los oficiales de por qué niegan, se mandan en otro tipo de formato y se hace la petición a través de la Corte Federal. Esas son las decisiones que realmente detallan el análisis que el oficial tuvo y por qué llegó a su conclusión. No las notas que ellos meten en claves en un software que sirve solamente para que otro oficial vea que hay una negativa por si se pierde la carta. Entonces, desde que muchos youtubers, desde que mucha gente hizo muy popular de que pide tus notas, sienten que están haciendo un paso más, pero en realidad no están haciendo nada. Lo único que están haciendo es saturar el sistema
y obtener otra carta, pero con otro tipo de palabras. La misma cosa, es la misma carta, pero revolcada, prácticamente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No solamente es hacer trámites por hacerlos, ni hacer un sentido de petición por creer que estás haciendo algo más. Es rara la situación donde las notas realmente te ayudan. Si tú me dices, yo presenté por ejemplo, una razón para pedir las notas, si a ti te demandan una carta negativa diciéndote que te hicieron una petición de documentos adicionales, pero tú nunca recibiste esa petición de documentos y no los enviaste y te niegan. Ahí puede haber una razón fehaciente para poder pedir esas notas y determinar cuándo te lo mandaron, cómo te lo mandaron y qué venía en esa petición. Pero no porque te digan, si te dijeron que te negaron por fondos y tú mandaste $10,000 de fondos y te niegan, ¿quieres saber por qué te negaron? Yo te digo y no necesito ver las notas. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que verlo. ¿Por qué yo no recomiendo? Y recientemente tuve un caso, no quiere decir que nunca nos hayan negado un trámite. La verdad, no nos han negado muchos, pero sí, esto no es infalible, ¿no? Tuvimos la negativa de un trámite. Era por razones financieras. Era algo de esperarse porque los fondos bancarios no estaban muy elevados. Normalmente se le avisa al cliente y se le dice también cuando los fondos no están elevados, pero pues entendemos que el dinero no crece en los árboles y a veces simplemente no se puede obtener más fondos. Se hicieron todos los esfuerzos, estamos de acuerdo con el riesgo y entonces se manda la solicitud. Llega la negativa y estábamos trabajando nosotros a través de un agente de estudios. Trabajamos con algunas agencias que no hacen trámites de migración, son agencias de estudio bastante éticas. Eso para mí es un indicio de ética. Zapatero a sus zapatos. Las agencias de estudio no deben hacer trámites de migración. Ellos se deben dedicar a vender programas de estudios elegibles y ayudar con el proceso administrativo. Abogados o consultores son los que pueden hacer los trámites migratorios y ya de ahí es una decisión de ustedes el rango de servicio que ustedes deseen. Ahora, el agente de estudios me comenta y me dice, María, queremos hacer la petición de las notas. Y yo le dije, no, es que no hay por qué pedirlas. Pero es que a él le dicen en Colombia que se piden y es como hacerle saber que estamos haciendo algo más. No, no estamos haciendo nada. Lo único que estamos haciendo es saturar el sistema y no le va a servir de nada porque sabemos que le negaron por fondos. La carta dice que por fondos, nosotros ya lo sabíamos, no había suficiente dinero y el pedir las notas, los fondos se arreglan. ¿Cómo se arreglan? Claro, el cliente va a tener que ahorrar más dinero y eventualmente volvemos a hacer otra solicitud bajo ciertos parámetros incrementando los fondos para no tener ese factor. Pero al pedir las notas, también le estás mandando una señal errónea a migración donde estás diciendo, quiero saber cuáles son tus cartas en este juego para ver cómo te aterrizo y cómo voy ahora a modificar. Se ve menos orgánica y menos genuina tu nueva solicitud. No necesitas, además de que cuando el trámite está en proceso, pedir las notas, porque también las tienden a pedir, no me contestan, llevo 15 días y no me contestan, deja pido las notas. No, llevo un mes y no me contestan, deja pido las notas y están en una pedidera de notas. De acuerdo al Código de Privacidad, al Access to Information and Privacy Act, esto se hace a través de otro organismo. Cuando ustedes hacen la petición de las notas, se manda a migración a través de un oficio y migración debe de parar y debe de resolver este oficio de gobierno federal y mandar lo que se le pide. O sea, las notas no se las están pidiendo a migración, se las están pidiendo a otra agencia. Esta agencia le manda un pedimento a migración. Entonces el oficial ya tiene doble trabajo, resolver su solicitud y resolver la petición de las notas. Y además hay muchos principios de derecho administrativo ahí que se ponen, que se los voy a hablar en un podcast más adelante, el por qué yo no siempre estoy de acuerdo en esta petición de las notas. Entonces, puede haber un choque entre tu proceso migratorio o el oficial hace una cosa o hace otra. Entonces, se tarda más tu solicitud porque tienen que, por ley, resolver el requerimiento del otro departamento federal en la ley de transparencia para presentar lo que han hecho o lo que no han hecho. Entonces, hay veces que dicen, llevo 6 meses de retraso y he pedido 6 veces el ATIP. Pues claro, ahí están tus 6 meses de retraso y tu caso no lo van a tocar. Ahora, si definitivamente hay un caso de fuerza mayor o alguna situación que lo amerite, entonces lo haces porque el caso lo amerita como tal. Todo eso se va quedando. Ahora, es raro el caso que por un permiso de estudios, por ejemplo, llegue a Corte Federal, pero cuando llegan,
y se hace jurisprudencia, porque el derecho en Canadá funciona así, por precedentes y de manera jurisprudencial como tal, te das cuenta de toda esa serie de errores que también el solicitante fue cometiendo. Entonces, que no les pase. A fin de prevenir las negativas, desde el principio hay que hacer una solicitud sólida, evaluar la composición familiar. Otra estrategia por ahí que yo le llamo una estrategia barata, la verdad, porque esa estrategia no siempre es viable y a veces está sobrecotizada, es el que lo haga uno solo, que lo haga la mamá y el papá y los niños no van. Eso va a depender de varios factores, de la nacionalidad de las personas también, porque incluso se puede ver como mala fe al momento de querer mentirle a migración cuando realmente el objetivo es que a lo mejor los miembros de la familia entren como turistas y hagan el proceso después. Hay veces donde la estrategia puede llegar a funcionar dependiendo de la situación en específico, pero no es una razón solamente hacerlo para separar el trámite y consideres que te van a aprobar. Así hay muchos detalles. Nuevamente, estudiar en Canadá es una de las maneras más flexibles de migrar hoy en día, y si acaso que no es la única de entrar, pero también entramos en el tema. No todos los programas de estudio les van a brindar migración. Hay una falta de interpretación por ahí, mucha de interpretación correcta de la información, mucha desinformación, esa es la palabra, donde la gente cree que termina el programa de estudios y al lado está la mesa de residencias. No. Hay personas que vas a venir a estudiar, vas a hacer tu inversión y realmente no vas a lograr una residencia permanente, y todos vienen con la misma esperanza, válido, pero tienes que saber a dónde vas. La esperanza es, en el Inter me voy a encontrar una oferta, en el Inter me voy a encontrar esto. Claro, ¿y tu perfil te lo permite? ¿Y lo que tú declaraste en tu permiso de estudios te permite hacer ese cambio? Esas son las preguntas que debes hacerte para saber, con tal programa de estudio, con tal inversión, porque los programas no son baratos, cuánta gasolina vas a tener y hasta dónde vas a llegar. Y si esto es literalmente un viaje. Tú no te agarras de viaje y te agarras manejando 1000 kilómetros, ¿verdad? No, revisas dónde está la siguiente gasolinera, en cuánto tiempo tengo que hacer esto, dónde voy a parar a dormir, dónde voy a parar a comer. Y si traes tu familia, díganme ustedes si no, yo también soy madre, con más razón. Ya tienes todo planeado, dónde voy a parar, hasta dónde voy a cargar gasolina, dónde voy a comer, dónde los niños, dónde van a dormir, etcétera. Es lo mismo. Este es un viaje. ¿Cuánta gasolina le quieres echar a tu carro para llegar a Canadá y hasta dónde vas a llegar? Que no te quedes en el camino. Eso es prácticamente lo que estamos buscando. Y todo eso viene desde las estrategias iniciales. Esto no es más un llenaformas. Esto es un proceso de vida y como tal se debe de tratar. Muchas gracias, espero que la información les haya sido útil. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.